¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre ¿quién soy realmente? Bienvenidos a Esperanza en el Camino. En el día de hoy tenemos una pregunta y alguien que entendemos que nos puede ayudar a encontrar respuesta. Su nombre es Lenín Almonte y para mí es un placer y un privilegio contar con él. Bienvenido, Lenín. Muchísimas gracias, Egiel. Es un enorme placer estar contigo hoy y dirigirme a la vasta audiencia que nos escucha. La pregunta que tenemos para hoy es, ¿quién soy realmente? Parece una pregunta existencial que se ha hecho en el tiempo. Entonces quiero comenzar con la misma pregunta. ¿Quién soy realmente? ¿O cómo podemos saber quiénes somos realmente? Esa es una excelente pregunta. De hecho, como decías en tu introducción, es una pregunta que los seres humanos se han hecho durante el tiempo que han estado en esta tierra. La respuesta a esa pregunta se encuentra, como todo tipo de pregunta de esa naturaleza, en el origen. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, la Biblia declara el origen del ser humano. La pregunta de la identidad, ¿quién soy? Porque generalmente es una pregunta típica que vamos a encontrar cuando alguien le pregunta ¿quién eres? A veces respondemos nuestro nombre o lo que hacemos. Yo soy Lenín Almonte, ese es mi nombre, ese no es quién yo soy. O soy un pastor, soy un doctor, soy un médico, eso es lo que yo hago. Cuando la respuesta que esa pregunta amerita debe venir exactamente de lo que Dios dice. Yo soy un ser humano, lo que significa que soy alguien creado por Dios a su imagen y semejanza y que por lo tanto tengo necesidades físicas, pero sobre todo tengo necesidades espirituales, porque como ser humano no solo soy un cuerpo, soy cuerpo y alma. No solo somos alma, ¿verdad? Obviamente vivimos en un mundo material y tenemos un cuerpo físico, pero el mundo trata de convencernos y de llevarnos a responder esa pregunta solo en el espectro físico. Nosotros somos cuerpo, pero no solo somos cuerpo. Somos cuerpo y alma. Por lo tanto, como seres humanos, Dios ha dicho, somos seres creados a su imagen y semejanza, pero que al mismo tiempo tenemos una parte, si pudiéramos mencionar, una parte física y una parte espiritual, obviamente constituido dentro de ese núcleo que es el ser humano. ¿Por qué es importante tener claro esta parte de saber quién soy? Tú decías al principio de que cuando nos preguntan quién tú eres, es cierto, tendemos a responder nuestro nombre o lo que hacemos o donde trabajamos y hasta incluso comenzamos hasta de nuestro país de origen. Yo soy colombiano, yo soy dominicano, yo soy venezolano, yo soy puertorriqueño. ¿Por qué es importante saber nuestro origen para nuestra identidad? Es una excelente pregunta, Heiel. La razón es porque vamos a tener presiones tanto externas como internas para dar respuesta a esa pregunta todo el tiempo. Aún lo hagamos de manera inconsciente. Y ya que mencionas el tema de las nacionalidades, de las culturas, sobre todo cuando ves el mundo siendo un nacional en tu país o siendo un extranjero en otro país, es típico, de hecho, en el mundo que vivimos, el poder tratar de encontrar identidad en la nacionalidad, pero no solo en la nacionalidad, en cualquier otro lugar, porque es incesante la pregunta en nosotros. Entonces, es importante porque esta es la respuesta y cualquier otra avenida que yo esté buscando para responder a esa pregunta no va a satisfacer mi vida. Lo segundo es importante porque a la medida que yo entiendo quién soy, entonces entiendo mi propósito en esta tierra. Cuando yo
me defino como la palabra de Dios me define, es decir, como alguien que fue creado por Dios, eso cambia completamente todo el panorama, y lo cambia por una sencilla razón. Si Dios me creó, Él tiene un propósito para mí. Claro. Si mi identidad está fuera de verme como lo que la Biblia declara que yo soy, entonces eso crea una serie de flagelos y vicios existenciales y espirituales que me van a llevar continuamente a no entender ni siquiera por qué estoy aquí. El tema de la identidad es tan importante también porque la palabra de Dios dice que nosotros vivimos en medio de un campo de guerra, en una batalla espiritual. Claro. Y entonces, como primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, declara, el mundo, Satanás, nuestras tentaciones que vienen de nuestros propios deseos, todos esos enemigos de nuestras almas van a intentar confundirnos de tal manera que nos distraigamos de poder responder esa pregunta como Dios la responde. Claro. Al final, el punto aquí no es ser inteligente o ser alguien sagaz. El punto aquí es poder regresar a donde Dios dice que debemos regresar, y es a Él. Él es quien tiene todas las respuestas acerca de nuestra identidad, de nuestro propósito y la razón misma por la que nosotros hacemos o debemos hacer lo que Él nos manda hacer. Quiero hacerte una pregunta que me surge al escucharte hablar, porque estás diciendo muchas cosas interesantes. Entonces, por lo que nos estás diciendo, la única manera en que yo puedo descubrir realmente mi identidad y quién soy es yendo a Dios. ¿Cómo entonces yo puedo comunicarme con Dios para descubrir o entender mi identidad? ¿Es posible hacer eso con Dios, saber, ir donde Él y preguntarle, Señor, ¿quién yo soy? Sí, es una pregunta que llama poderosamente la atención. El punto es que la presuposición normal de las personas es que Dios está escondido y que por lo tanto yo debo encontrar a Dios. Pero cuando tú vas a las páginas de las Escrituras, la presuposición es otra. Dios no está escondido ni está perdido. Quienes estamos perdidos somos nosotros. De eso es que dice la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es muy clara de que Dios se ha revelado. Y cuando estudiamos el tema de la revelación, que es un tema que podemos encontrar diferentes autores tratándolo, los teólogos sistemáticos lo han tratado, los teólogos bíblicos lo han tratado. Todos llegan al mismo punto, porque es el punto que la palabra de Dios refleja, y es el hecho de que Dios se ha revelado. Él se ha revelado de manera general y Él se ha revelado de manera especial. Y el clímax de esa revelación es Jesucristo. Dios me buscó a mí, te buscó a ti, y Dios es quien busca la oveja perdida. Si yo realmente reconozco mi necesidad de esa relación con Dios, yo creo que todas las miradas van en una dirección, y es a Jesucristo. Él es el puente. Él es el único mediador, para usar las palabras del apóstol Pablo, entre nosotros y Dios. Así que todo sentido de identidad, todo sentido de propósito, solo se encuentra cuando yo voy a Cristo. Si tú revisas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había una figura, un tipo de eso, y era el templo. Si alguien quería tener una relación con Dios, iba al templo de Jerusalén. El templo de Salomón fue diseñado con esa intención. El tabernáculo mismo en el libro de Éxodo fue diseñado con esa intención. Pero todas esas figuras eran simples tipos del lugar donde yo me encuentro con Dios. Y el lugar donde yo me encuentro con Dios no es un edificio, es una persona, es Cristo Jesús. Y esa es toda la idea en Juan capítulo 1 y 2 de cómo Dios ha hecho tabernáculo en medio nuestro. Así que si alguien nos escucha hoy y dice, yo quisiera, yo estoy confundido, yo no sé dónde está la verdad, yo quisiera saber quién soy, para qué existo. El mundo tiene una serie de trucos y estrategias para distraernos, y es, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. La palabra de Dios tiene una sola respuesta. Si quieres responder a esas preguntas, lo más importante primero es que
tú te reconcilies con Dios. Es Él por medio de su palabra y es Él por medio de lo que ha revelado en Cristo Jesús al encarnarse, quien define estas preguntas para mí y me hace consciente entonces de que yo no soy un accidente en este mundo, de que yo no soy un pasaporte o una nacionalidad, de que mi identidad ni siquiera me la da ninguna entidad, por poderosa que sea en este mundo. Yo recibo mi identidad de ser lo que soy. Y lo que soy es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con necesidades físicas y espirituales, pero sobre todas las cosas, con una enorme oportunidad de responder al llamado de arrepentimiento y fe para encontrar en Cristo entonces la identidad perdida. Te voy a hacer una de las últimas preguntas, y quizás sea una pregunta doble. La pregunta obvia, que quizás tenga también una respuesta obvia, es: ¿realmente hay una crisis de identidad en el mundo? Y si realmente hay una crisis de identidad en el mundo, ¿quiénes son los que la sufren? Porque al parecer, por lo que te escuchamos decir, si alguien está en Cristo no tiene crisis de identidad, pero si alguien está fuera de Cristo sí tiene crisis de identidad. Entonces, primera parte de la pregunta: ¿existe realmente una crisis de identidad? Y la segunda parte de la pregunta: si existe, ¿a quiénes afecta y cómo podemos resolver esa crisis de identidad? Es una pregunta no sencilla, claro. Es una pregunta compleja. Claro, para alguien inteligente como tú, esa es la idea. No. Es una pregunta compleja por dos sencillas razones. Okay. La primera es de que no hay ninguno de nosotros que no haya tenido crisis de identidad. Todos nosotros hemos pecado. Okay. Todos nosotros corrimos de Dios. Y dentro de esto se incluye obviamente aún los cristianos. No hay nadie en esta tierra que no necesite encontrar identidad en Cristo. La segunda razón es porque aún después de tú ser un cristiano, hay momentos donde tú puedes distraerte. Entonces, estoy respondiendo de forma doble. Primero, si no estás en Cristo, si no tienes una relación con Dios, y no quiero que te confundas mientras me escuchas. No estoy hablando de tener una religión, no estoy hablando de visitar una comunidad de fe, ni siquiera me estoy refiriendo a memorizar versículos o a llevar prácticas o hábitos espirituales. Estoy hablando claro, si no tienes una relación con Dios, ciertamente tú tienes una crisis de identidad. Solo en Cristo puedes encontrar la respuesta a quién eres. De lo contrario, el mundo tiene una agenda preparada para todos aquellos que no están en Cristo, de forma tal de que deambules por Él sin saber quién eres, sin saber tu propósito. Ahora, si eres un cristiano, tienes que estar alerta. La palabra de Dios está llena de tantas advertencias para nosotros, y todas esas advertencias están allí para recordarnos lo que somos en Él. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, quien está escribiendo a esta comunidad de Éfeso, él les recuerda a ellos lo que ellos son en Cristo, y se lo hace saber, diciéndoles: ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que estén en Él. Es decir, pueden tener seguridad de quiénes son, claro, y al mismo tiempo tienen que estar alerta de recordarse estas cosas. Una de las labores que tenemos los pastores no es otra que del recuerdo, del recordarle a las personas. Nosotros vivimos recordándonos a nosotros mismos las verdades de gracia que hemos recibido por el Evangelio, y vivimos recordándoles a otros esas verdades. Wow. Porque es muy posible que aún tú siendo un cristiano puedas distraerte si comienzas a mirar a tu alrededor y no hacia donde Dios ha dicho que debes mirar. Pero si no estás en Cristo, el llamado es a venir a Él, porque toda persona sin Cristo tiene una crisis de identidad que solo se resuelve viniendo al Salvador, la identidad verdadera de lo que nosotros somos. Gracias, Lenín, por estar con nosotros. Tenemos que invitarte una vez más para seguir compartiendo aquí
en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.